Y es que ese es y fue el problema del FMLN, que llegó con un discurso de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a cambiar el rumbo de la nación, vamos a darle un nuevo rostro a la presidencia, en fin, lo que ya dije, mentira tras mentira y lo peor, descaro. El FMLN decide participar en todos los eventos políticos electorales. La historia de El Salvador está profundamente entrelazada con la historia del FMLN. Sin embargo, la historia de El Salvador no puede ni debe ser la misma historia del FMLN, sobre todo porque la historia del FMLN es una página negra en la historia de El Salvador. Una página de mentiras, engaños, farsa, fantasía, robo y sobre todo incapacidad. Esa es la verdad. Ese es el triste cuento que muchos creyeron y que una minoría, pero muy minoría, un porcentaje minúsculo de ciegos y sordos aún cree en ellos. Triste destino para ellos y ellas. Triste porque estas tierras merecen algo mucho mejor que comandantes con sus manos llenas de sangre y sus bocas repletas de fraude. Traidores, pícaros, embusteros. No existen suficientes epítetos negativos con los cuales describir a esas criaturas que arrastraron a la nación a un retroceso de décadas mientras un mundo entero avanzaba. Arrastraron al país a un baño de sangre y a la muerte a miles que ellos y ellas creyeron. Si pudiesen verlos ahora, si todos aquellos que pusieron su pecho al grito sagrado de libertad dejaron sus vidas en las trincheras, ¿qué decirles? ¿Cómo reclamarles? Miles, pero miles sin padres, sin madres, sin dinero, con sus vidas deshechas por una fábula que al final resultó en una película de horror. Ese, lo que ustedes me ven, es el FMLN. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Más de 50 años han transcurrido desde que el FMLN nació. Nació de la mano de Fidel Castro Ruz en Cuba como una respuesta popular a la dictadura partidista de extrema derecha que gobernó a El Salvador y que también hizo mucho, pero mucho daño. Pero ingenuos nosotros, ingenuos todos aquellos que apostamos por un proyecto que resultó ser peor que aquel que se había propuesto superar. No entraremos mucho en fechas históricas y si los 70s y los 80s que los 90s y el narrar de nuevo ese episodio. Después de todo, este relato ha aparecido en todos los periódicos de El Salvador, lo puedes buscar en YouTube, en un libro, en revistas, publicaciones, en fin, en cualquier plataforma de comunicación donde ha habido oportunidad de tratar este tema. Durante muchos años y aún en la posguerra, esta misma patraña fue contada con lujo de detalles. Que si el comandante X, que si el comandante Y, que si la FPL, que si el ERP, que si el PRTC, la ASFAL o la RN. Muchos elogios, muchas esperanzas, insultos y mentadas de madre también. Pero en general, después de los acuerdos de paz, hasta las plumas más recalcitrantes y abyectas como el Diario de Hoy y la prensa gráfica dieron cantidades más que suficientes de pulgadas en sus páginas para que bajo el pretexto de la libertad de prensa, estos mentirosos contaran su ciencia ficción.
Más importante que una línea de tiempo que vaya contando de nuevo todo ese fin llamado FMLN. Creo que es importante saber cuándo y cómo comenzamos a darnos cuenta de que estábamos lidiando con gente perversa, ladrona, asesina e inútil. Inútil en términos productivos, porque para hacer la maldad y estupideces se esmeraron, y créanme que lo hicieron con nota sobresaliente. Desde que Mauricio Funes llegó al poder en el año 2009, iniciando una época de ilusiones y de expectativas, es decir, cuando por fin el pueblo salvadoreño iba a tener un presidente que se iba a preocupar por los bolsillos de las grandes mayorías, se nos vino encima el fraude más grande que hemos tenido en siglos. ¿Qué hizo Mauricio Funes? Lo mismísimo que ya había hecho Arena y su camándula de ladrones que hicieron del Estado salvadoreño su propio patio. Ok, nos vamos a detener aquí para ir por partes. Vamos a hacer una digresión aquí. Es decir, vamos a tomarnos un momento y vamos a desviarnos del tema central para explicar, para que entendamos bien y nos quede claro a qué nos referimos cuando decimos Estado. Al patrimonio hecho por todos, el dinero que todos pagamos en impuesto y que pagamos para tener mejores caminos, mejores escuelas, mejores aeropuertos, puentes, calles, muros de contención en aquellos barrios donde existe el peligro de derrumbe, mejores proyectos de desarrollo, mejor visión de país, porque también merecemos buenos empleados públicos, buenos y competentes, no un montón de hijillos de comandante y funcionarios de primera y segunda clase, abusivos como el hijo de Mauricio Funes, que recorría las calles de San Salvador en sentido contrario y a toda velocidad en su carro, que si su papá no hubiese sido presidente, jamás hubiese podido adquirir. Si Mauricio Funes, el ex periodista, hubiese querido probar a El Salvador que era un hombre inaugurando una nueva era, él mismo hubiera metido preso al hijo por abusivo y temerario. Pero bueno, continuemos. Millones dieron su voto para que Mauricio Funes triunfara. No dieron su voto para que se robara más de 300 millones de dólares. Por Dios, 300 millones de dólares. Con esas barbaridades de dinero se hubiesen podido resolver muchísimas cosas, muchas familias comiendo, muchas escuelas bien equipadas, muchos pescadores con motores nuevos, y puedo seguir mencionando una larga lista de cosas que se pudieron haber hecho con 300 millones de dólares. Y es que ese es y fue el problema del FMLN, que llegó con un discurso de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a cambiar el rumbo de la nación, vamos a darle un nuevo rostro a la presidencia, en fin, lo que ya dije, mentira tras mentira y lo peor, descaro, porque al menos los areneros ya habían sido abusivos por siglos, décadas, eran gente adinerada. Esa era su identidad, ser abusivo, patán, prepotente, así como fueron sus abuelos en las fincas y haciendas. Pero aquel que viene de comer tortilla con frijol como el pueblo y ha caminado con el pueblo y que en un momento se aprovecha de su cargo, no tiene otro nombre para el pueblo más que la palabra traidor. Después de Mauricio Funes vino el peor meme de todos, el mayor chiste de todos, el profesor Salvador Sánchez Serén. Señores del FMLN, ¿en qué estaban pensando? Solo porque ustedes, los excomandantes, lo admiraban y lo veneraban, jamás no significaba que él tenía que ser el presidente en ese momento. Señores, sean coherentes, no podía ni hablar, era incoherente, sonrisa de bobo. En una ocasión
teniendo frente así a múltiples personas con una discapacidad en silla de ruedas, dice: pónganse de pie. Era un desubicado, incapaz de liderar y menos a esa jauría, y se aprovecharon de que el profesor ni se enteraba de nada y se dedicaron a lo que mejor hacía: robar. Cada ministerio era su feudo, con su rey y su reina. Cada uno hacía lo que le daba la gana o no hacía nada. Esos fueron 5 años de planes exóticos en papeles. También fueron años como el 2017, en que únicamente el 40% del presupuesto para proyectos del gobierno en beneficio del pueblo se pudieron ejecutar. Sí, lo escuchó bien, 40%. Si eso no es incapacidad, entonces no sé qué es una incapacidad. Porque si algo es cierto, es que yo y muchos más nos sentíamos profundamente avergonzados de ser salvadoreños cuando estuvo al frente el ejecutivo, el profesor, el payaso de Salvador Sánchez Serén. El FMLN se prepara para las elecciones del 2024. Cuidado, se prepara nuevamente esa maquinaria de locos asesinos, mentirosos y farsantes. Se preparan los que son peor que arena. Ya dije por qué. Aquellos eran cínicos históricos, es decir, así nacieron, torcidos y forjados en la mentira y sobre la sangre del pueblo que les servía y aún lo hace. Pero el FMLN, que decía haber nacido para servir a los pobres, hacerle eso al pueblo, ponle tu nombre y pónselo en sus comentarios y compártele este video a todo aquel que crea en el FMLN. También nos referimos a las camionetas de $50,000 que ya eran un abuso y que jamás debieron ser. Nos referimos a las posturas como la del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, cuando era presidente. Díganme ustedes, ¿y qué se creía ese fulano? Él, Norma Guevara, Lorena Peña, en fin, como dije, la camándula del mal, el club de los farsantes que nuevamente desean llegar al poder y repetir para ellos mismos con cuchara grande los abusos que ya cometieron. Señores, se equivocan. El pueblo ya ha despertado y apoya al actual presidente de la República, porque el FMLN nunca más. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Estás en el canal Política y Fe. Vista de otra manera. Política y Fe. Suscríbete para más contenido, comparte y da clic a la campanita. Política y Fe. Vista de otra manera.